Ya que los niños están pasando y hay cierto movimiento, mire a la persona que está a su lado y tal vez sería un bonito momento en que usted pueda decirle: mi amigo, mi hermano, Dios te bendiga, un tiempo para saludarnos. Cuando Laurita ha dado el anuncio, no sé, nos hemos quedado quietos, ¿no? Así que aprovechemos este tiempo para saludar. Si usted no conoce a la persona que está al lado, por favor, dele a nombre de la iglesia la más cordial bienvenida. Una cosa linda del pueblo de Dios, de la iglesia de Dios, es justamente esto: poder saludarnos, poder animarnos, encontrar, y de paso queremos dar la más cordial bienvenida a todos los que nos están visitando. ¿Cuántos nos están visitando esta mañana? Levante la mano. Bienvenidos, Dios les bendiga. Esta es la casa de Dios, la iglesia del Señor, siéntanse bienvenidos, de verdad. Y qué mejor bienvenida que el abrazo, ¿no? La mano del hermano que está a su lado. Ahora sí, con sonrisas vamos a disponernos para aprender de la palabra de Dios. Estamos estudiando esta serie de la historia y hoy día es un día muy especial. ¿Por qué? Porque el día de hoy estamos terminando el estudio del Antiguo Testamento. Hoy día estamos teniendo nuestra lección número 21 y estamos dando fin al Antiguo Testamento y vamos a comenzar a partir de la próxima semana el estudio del Nuevo Testamento. Y en esta mañana tenemos un mensaje que hemos titulado Reconstruyendo muros, reconstruyendo vidas. ¿Cuál es el propósito de Dios? Vidas transformadas por oír y obedecer la palabra de Dios. Eso es lo que Dios quiere, transformar nuestras vidas en el yunque de la palabra de Dios. Antiguamente los herreros calentaban las piezas de metal al rojo vivo y con el martillo le daban forma en un gran yunque. Eso es lo que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros, quiere modelarnos, no a golpes, gracias a Dios, sino quiere modelarnos con sus manos cariñosas y quiere hacer de ti y de mí un hombre, una mujer de Dios, un hombre diferente, un padre, una madre responsable, un buen trabajador, un buen empresario, un hombre que aporte a la sociedad, una mujer ejemplar. Eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Por ello, vamos a tener un tiempo de oración y pedir al Señor que Él nos guíe en la reflexión de su palabra. Oremos. Amado Dios, te damos gracias por esta mañana. Gracias por la oportunidad que tú nos das de poder reflexionar en tu palabra. Háblanos, enséñanos, para que podamos ser esos hombres, esas mujeres transformados, esos hombres, esas mujeres que tú quieres que cada uno de nosotros seamos. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. En los últimos tiempos se ha hecho muy popular el uso de aparatos para guiarnos o lo que se llama una navegación por computadora. Ya hay muchos autos que, por ejemplo, tienen el famoso GPS y cuando uno quiere ir a determinada dirección, entonces solamente pone la dirección y el GPS nos va guiando. Sale una voz, ¿no? Y dice, voltea a la derecha, a 100 metros, voltea a la izquierda, ¿no? Pero a pesar de eso, hay muchos que se pierden. Hay muchos que no llegan a su destino. ¿Y por qué? Porque sencillamente, particularmente cuando estamos en la ciudad de Lima, nosotros decimos, no, yo sé, yo conozco.
El GPS me está diciendo que vaya por acá, pero mejor me voy por este atajo. Y de repente, cuando nos metemos por ese atajo, nos encontramos con una fila de 5, 10, 15 cuadras atorado. Y el GPS nos dice, cambie de rumbo, vaya a la derecha. Pero a pesar de todo lo que nos dice, nosotros sencillamente no le hacemos ¿qué? No le hacemos caso. ¿Sabes? Dios tenía un plan para su pueblo. Dios tenía un plan. Y Dios día a día con el pueblo de Israel le estaba hablando, le estaba guiando. Y al igual que nosotros, con el GPS, el pueblo de Israel decía, no Señor, no te preocupes, nosotros sabemos. Y comenzaron a tomar otro camino. ¿Cuál fue el resultado? En el año 700, las tribus del norte fueron derrotadas y llevadas por los asirios. 2 siglos después, Judá cayó bajo el imperio babilonio. El resultado de no escuchar el consejo de Dios, lamentablemente para ambos reinos, el reino del norte y el reino del sur, fue dolor, pena, destrucción, amargura, por no escuchar el consejo de Dios. Hay un cuadro que es muy importante, que ya lo hemos visto en anteriores prédicas, pero que es importante tenerlo en cuenta, porque habla de los 3 grupos que volvieron después del cautiverio. Dios en su misericordia no dejó que el pueblo se quede en Babilonia. Dios en su misericordia no dejó de lado al pueblo de Israel. A pesar de su desobediencia, a pesar de su rebeldía, Dios mostró gracia, misericordia con el pueblo. Por eso, la Biblia nos dice que en el año 538, más o menos 50.000 personas retornaron con Zorobabel para reconstruir el templo. Posteriormente, en el año 458, 2.000 hombres y sus familias vuelven con Esdras. Y por último, hay un tercer grupo, en el 445, que vuelve con Nehemías para reconstruir los muros de la ciudad. Es importante ver de que una de las primeras cosas que los exiliados necesitaban era volver a escuchar la palabra de Dios. Volver a escuchar la palabra de Dios. Durante 70 años habían estado en Babilonia. Durante 70 años habían estado en otra cultura, con otro idioma, con otras costumbres. Y era importante para ellos, al volver, escuchar nuevamente la palabra de Dios. Por ello es que vemos que Nehemías y Esdras reúnen a todo el pueblo, y podemos abrir nuestras Biblias en Nehemías capítulo 8, versículos del 1 hasta el versículo 10, y vemos ahí claramente lo que estos hombres de Dios hicieron. La palabra nos dice en Nehemías capítulo 8, versículos del 1 hasta el versículo 10, lo siguiente: entonces todo el pueblo, como un solo hombre, se reunió en la plaza que está frente a la puerta del agua, y le pidió al maestro Esdras traer el libro de la ley que el Señor le había dado a Israel por medio de Moisés. Así que el día primero del mes séptimo, el sacerdote Esdras llevó la ley ante la asamblea, que estaba compuesta de hombres y mujeres y de todos los que podían comprender la lectura, y la leyó en presencia de ellos en la plaza que estaba frente a la puerta del agua. Todo el pueblo
estaba muy atento a la lectura del libro de la ley. El maestro Esdras se puso en pie sobre una plataforma de madera construida para la ocasión. Versículo 5. Esdras, a quien la gente podía ver, porque él estaba en un lugar más alto, abrió el libro y todo el pueblo se puso de pie. Entonces Esdras bendijo al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo, levantando las manos, respondió: amén, amén. Luego adoraron al Señor, inclinándose hasta tocar el suelo con la frente. Los levitas, Jesúa, Bani, Serebías, Jamín, Acub, Sabetai, Odías, Maseía, Kelita, Azarías, Josabet, Hanán y Pelaías, le explicaban la ley al pueblo, que no se movía de su sitio. Ellos leían con claridad el libro de la ley de Dios y lo interpretaban de modo que se comprendía su lectura. Hasta ahí la lectura de la palabra. Qué importante es que Nehemías y Esdras reúnen a todos los que habían vuelto a Jerusalén y los reúnen con un propósito: que adoren a Dios, que puedan expresar su adoración a Dios y que puedan oír la palabra de Dios. Y aquí hay algo muy interesante. Habían pasado 140 años desde la última vez que se reunieron como nación. Ahora, ponte a pensar, 140 años son por lo menos 3 a 4 generaciones. ¿Qué quiere decir eso? Que desde los tatarabuelos no habían tenido un tiempo como este, donde podían reunirse como nación, alabar, adorar y escuchar la palabra de Dios. Hay muchos de nosotros que por diferentes razones dejamos de leer la Biblia. Yo recuerdo el caso de una señora que visité en una oportunidad. Me dijo: pastor, no puedo leer mi Biblia. ¿Y por qué? Le dije: no, es que he perdido mis anteojos. Y yo le digo: hermana, ella ya era una mujer anciana, le ayudo a buscar dónde están sus anteojos. Y fue interesante porque encontramos la Biblia, y dentro de la Biblia, ¿saben qué cosa estaba? Los anteojos. Ahí estaban. Y qué lindo cuando ella encuentra su Biblia, encuentra sus anteojos y me dice: pastor, leamos. Este pueblo habían pasado no meses, no años, 140 años sin tener contacto con las Escrituras. Y Esdras era un personaje muy particular. Se dice de Esdras que era un hombre que había dedicado su vida a indagar, a estudiar, a conocer a fondo las Escrituras, y él tenía un ministerio muy particular: enseñar, guiar a las personas a comprender cuál era el propósito de Dios para sus vidas. Todos reconocían que Esdras era un ministro, un maestro de la palabra. Por eso es que todo el pueblo, dice, le pidió a Esdras que pueda leer, que pueda darles a conocer la palabra de Dios. Y aquí hay algo muy interesante. Dice la Biblia, dice este capítulo de Nehemías, capítulo 8, que los levitas no solamente escucharon, sino que comenzaron a explicar a todo el pueblo el significado de la palabra de Dios. Cuán importante es no solamente leer la palabra,
sino que podamos comprenderla. Y para comprenderla muchas veces necesitamos alguien que nos explique qué significa. ¿Qué significa la palabra? ¿Qué es lo que Dios nos está enseñando? ¿Qué es lo que Dios tiene para nosotros en ese mensaje? Y de esta manera los levitas explicaban a la gente. Y cuando la gente escucha la explicación de los levitas, ¿por qué? ¿Por qué los levitas explicaron? Porque muchos del pueblo de Israel ya hasta habían perdido el uso del hebreo. Muchos ya no entendían las palabras, porque toda su vida habían hablado el lenguaje babilónico, el urdu. Los levitas tenían que explicarles, interpretar, traducir, para que puedan entender. Pero aquí se produce algo muy hermoso. Dice la Biblia que el pueblo entiende la palabra de Dios. No basta solamente con oír la palabra. Llegan a entender, llegan a comprender el mensaje de Dios. Y una vez que todo el pueblo, que toda la asamblea entiende, comprende el mensaje de Dios, hay una hermosa respuesta. ¿Cuál es la respuesta? El pueblo decide ¿qué? Léanlo ustedes. ¿Qué decide? Obedecer. Obedecer la palabra de Dios. La obediencia es el fruto natural de una comprensión de la palabra de Dios. Y vemos que entender, leer y entender, siempre nos debe llevar a actuar. La meditación en la palabra de Dios no debe ser un acto pasivo. No debe ser solamente así, estoy leyendo la Biblia, estoy comprendiendo la Biblia, sino que la lectura, el estudio de la Biblia debe llevarnos a actuar, a hacer, y en algunos casos dejar de hacer. Y eso fue lo que sucedió con el pueblo de Israel. Mira el punto 2. Los exiliados comprenden que la palabra de Dios ¿qué? Se obedece. No es cultura general, no es información. La palabra de Dios se obedece. Santiago, en el Nuevo Testamento, en el capítulo 1, versículo 22, es muy agudo y dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Hace algunos años, en una reunión, en un círculo académico, alguien dijo que cuando dentro de una iglesia, dentro de una congregación, escuchamos la palabra, pero sencillamente, como dice Santiago, somos oidores de la palabra, conocedores de la palabra, y no la ponemos en práctica, se puede producir un fenómeno muy interesante. Podemos pasar de ser fieles creyentes a sencillamente personas que asisten a una iglesia, pero que no están identificados con las enseñanzas de las Escrituras en su vida diaria. Y eso algunos antropólogos lo han llamado religiosidad popular. Religiosidad popular. Es muy conocido para nosotros que a lo largo y ancho del Perú hay fiestas patronales. Y la fiesta patronal comienza con lo que, entre comillas, conocemos devoción a determinado personaje religioso.
todo el mundo se compromete, pero después que termina el culto, ¿qué cosa comienza? La fiesta. Y ya ustedes saben bien, no necesito explicar todo lo que sucede en la fiesta. Algo similar sucede cuando nosotros venimos a la iglesia, escuchamos la palabra de Dios, nos deleitamos, qué bueno el mensaje, qué clara la enseñanza, pero cuando salimos por esa puerta, la tomamos solamente como cultura general. Y seguimos viviendo como nosotros creemos que debemos vivir. Santiago nos advierte de esto y dice, cuidado, Dios quiere que nosotros tomemos la palabra de Dios como la guía de nuestra vida. Hace algunos días, un pastor fue entrevistado en un programa de televisión y fue interesante algunos términos que la entrevistadora usó. La entrevistadora le dijo, pastor, pero mi Dios no es como su Dios. Interesante. Usó Dios como un término ambiguo. Y la Biblia nos dice que no existe tal cosa como tu Dios y mi Dios. Hay un solo Dios. Un solo Dios que es creador del cielo y de la tierra, sustentador de todas las cosas. Y ese Dios, santo, justo, se ha revelado. Y si queremos conocer a ese único Dios, tenemos que ir a la Biblia. Porque es el libro en el cual ese único Dios todopoderoso se ha dado a conocer. Pero lamentablemente, hoy en día, muchos hombres, muchas mujeres dentro de la sociedad se han fabricado un Dios personal que piensa como tú, que siente como tú y que decide las cosas como tú. Eso no es Dios. Eso es el reflejo de tus ideas, de tus conceptos y de tus pensamientos. O es lo que tú quisieras que Dios fuera o dijera. Por eso Santiago es muy claro y dice, no te engañes a ti mismo. No te engañes a ti mismo. Tú tienes que escuchar la palabra y obedecer lo que Dios te dice. Y es notable decir esto, ¿por qué? Porque muchas veces cuando la palabra de Dios nos confronta, todos, sin excepción, ponemos resistencia. Porque no es fácil obedecer. Por eso tenemos aquí la siguiente pregunta: ¿qué significa obedecer? ¿Qué significa para ti, para mí obedecer? No estamos hablando de esa obediencia ciega. Tú tienes que obedecer a la palabra de Dios, punto. Tú tienes que obedecer a un líder determinado, porque el líder así lo dice. No. Aquí en este pasaje es hermoso ver que la obediencia es un proceso. Es un proceso racional, es un proceso lógico, es un proceso que implica la decisión del hombre, de la mujer, que primeramente comprende el mensaje de Dios. Y fruto de esa comprensión hay una respuesta que llamamos obediencia. Lamentablemente hoy en día, cuando se habla de obedecer a Dios, obedecer a las autoridades, obedecer, reconocemos que Dios ha puesto autoridades, reconocemos que Dios ha puesto jerarquías, pero la obediencia es la actitud
que cada hombre, que cada mujer va a ejercer cuando comprende el rol, la función, el por qué, el para qué. ¿Por qué tengo que obedecer? ¿Por qué tengo que sujetarme a esta autoridad? Y en una forma natural vamos a ejercer obediencia. La obediencia no es una respuesta ciega, no es hipotecar nuestra mente. La obediencia es un proceso, y un proceso que se inicia cuando comenzamos a entender y a comprender la palabra de Dios. Lo primero que tenemos que tener en cuenta en cuanto a este proceso de lo que es la obediencia es que lo primero que va a apuntar nos va a llevar la palabra a examinarnos si nuestra vida va de acuerdo con lo que dice Dios. Cuando tú lees un texto de la Biblia, inmediatamente la palabra te va a confrontar como si fuera un espejo. Y tú vas a comenzar una reflexión personal. ¿Esto que dice la palabra está dándose en mi vida, en mi familia, en mis relaciones, en mi manera de actuar? Es lindo cuando cada día podemos abrir la Biblia, lo que llamamos un tiempo devocional, y podemos allí examinar nuestra vida. Y podemos en la lectura y en el tiempo de oración examinar, como decía el salmista, examinemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Lo primero que nos va a llamar la palabra en este proceso de la obediencia es, número uno, examinarnos a la luz de la palabra. Cuando detectamos cosas que no están bien, cosas que hay que ajustar, inmediatamente viene un segundo paso: decisiones. Decido conducir mi vida de acuerdo a lo que Dios dice y no según mi criterio. Aquí es donde muchos tropezamos. Aquí es donde nos caemos. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a vivir de acuerdo a lo que nosotros queremos, hacer lo que a mí me gusta, decidir de acuerdo a mi criterio, y ponemos resistencia. Por eso, un paso fundamental dentro de lo que es obedecer es decidir conducir nuestra vida de acuerdo a lo que Dios dice, no según mi criterio, según lo que yo quiero. Aquí es donde tenemos que inclinar nuestra voluntad para alinearnos con los planes y propósitos de Dios. Y eso muchas veces cuesta, porque va a significar renuncia, va a significar doblegar carácter, va a significar dejar malos hábitos, va a significar renunciar a cosas que humanamente queremos, apreciamos, idolatramos. Y eso va a ser un proceso que Dios va a iniciar, pero que es algo fundamental si nosotros queremos andar en obediencia a Dios. ¿Quieres obedecer a Dios? Cada día la palabra te va a confrontar a tomar decisiones. Y siempre vas a ver esos dos caminos. ¿Hago lo que Dios quiere o hago lo que yo quiero? Si tú decides hacer lo que Dios quiere, estás andando dentro de la voluntad de Dios. Si tú decides hacer lo que tú quieres, es por tu cuenta y riesgo. ¿Qué le pasó al pueblo de Israel? El pueblo de Israel siguió conforme a su propio criterio. ¿Cuál fue la parada final del pueblo de Israel? El exilio, la ruina, problemas.
es un buen ejemplo para nosotros de lo que no tenemos que hacer. ¿Qué más ejemplo que lo que le pasó al pueblo de Dios para ti y para mí? ¿Qué ilustración más clara de la importancia de obedecer la palabra de Dios? Pero a pesar de ello, luchamos y nos cuesta obedecer. Una vez que hemos decidido, es importante actuar. Y actuar cada día de acuerdo a lo que Dios dice, siendo consecuentes con sus enseñanzas. Y este vivir en una manera consecuente va a producir cambios significativos, desde tu manera de hablar, tu manera de comportarte, hasta las decisiones más importantes de la vida. Hay mucha gente que dice, no, pero tú estás cambiando porque tú estás obedeciendo a determinada persona. A ti te están lavando el cerebro. No. Tú decidiste obedecer a la palabra de Dios. Decidiste obedecer a Dios porque te diste cuenta, como se dio cuenta el pueblo de Israel, que lo mejor que podía hacer era seguir a Dios, andar dentro del camino que Dios había trazado para ellos. Es importante entender que los exiliados son guiados a reconstruir tres cosas. La primera, nos dice Ageo capítulo 1 versículo 8, fue reconstruir el templo de Dios. El templo tenía un propósito, que el pueblo pueda tener una clara imagen de que Dios estaba con ellos. Número uno. Y número dos, que el pueblo pudiera adorar a Dios. Que el pueblo pudiera adorar a Dios. Un Dios que estaba en medio de ellos. Un Dios vivo, personal. Entonces podríamos decir que lo primero que Dios manda al pueblo de Israel era a que reconstruyan el templo y que se restablezca la adoración a Dios. Lo segundo, Nehemías capítulo 2, 17 al 18, les manda reconstruir el muro de la ciudad. Y miren cómo Dios siempre es un Dios de balance, Dios de equilibrio. Primero, adoren, reconstruyan el templo. Segundo, reconstruyan los muros para que puedan trabajar, para que sus negocios estén seguros, para que sus casas estén seguras, para que no saqueen sus viñas, para que haya protección. ¿Dios está preocupado por tu trabajo? Sí. ¿Dios está preocupado por tu casa? Sí. ¿Dios está preocupado por aquellas cosas que a ti te preocupan? Sí. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será ¿qué? Añadido. Dios les manda reconstruir el muro para darles seguridad. Y tercero, Nehemías capítulo 10, versículos 28 al 30. Dios les manda reconstruir su relación personal con Él. Reconstruir una relación personal con Él. Y esto es lo más importante. Lo más importante. De la misma manera, Dios el día de hoy quiere que nosotros podamos reconstruir. Si ha sido dañada nuestra adoración, si ha sido dañada nuestra confianza, si ha sido dañada nuestra relación personal con Él, Dios quiere que podamos reconstruirla. ¿Por qué? Porque Dios anhela que cada miembro de su pueblo
tenga una relación personal con Él. Dios no quiere que tú seas simplemente alguien que le mire de lejos. Dios quiere caminar contigo. Dios quiere expresarte su amor. Dios quiere tu bienestar. Y Dios quiere que tú puedas sentir su amor, su presencia, su guía a lo largo del día, todos los días a lo largo de tu vida. Esta relación solo es posible cuando nos comprometemos y decidimos obedecerle. ¿Por qué? Porque cuando somos desobedientes ponemos una barrera. Y cuando seguimos desobedeciendo, esa barrera se hace cada vez más alta, más grande. ¿Quién pone la barrera? Nosotros mismos. Nuestra desobediencia comienza a construir una barrera, una muralla. Dios no quiere eso. Pero cuando comenzamos a obedecer, cuando decidimos obedecer, en la medida que obedecemos, mira lo que Él va haciendo. Él va restaurando nuestra vida. Él va restaurando áreas de nuestra vida. Y no solamente va restaurando nuestra vida, restaura nuestras relaciones. La relación con la esposa, la relación con el esposo, la relación con los hijos, las relaciones con los familiares, con los amigos, relaciones en el trabajo. Él va restaurando, Él va cambiando. ¿Por qué este hombre es diferente? ¿Por qué esta mujer es diferente? Porque un día decidió obedecer a Dios. Y comienza un proceso virtuoso. Juan capítulo 14, versículo 23. Dice la palabra, en palabras del Señor Jesús: respondió Jesús y les dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Yo te pregunto, ¿amas tú al Señor? ¿Lo amas de corazón? Guarda su palabra, tenla en cuenta, obedécela cada día. Lucas capítulo 6, versículos 47 y 48. Son palabras del mismo Señor Jesús para ti y para mí. ¿Por qué me llaman ustedes Señor, Señor, y no hacen lo que les digo? Voy a decirles a quién se parece todo el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica. Se parece a un hombre que al construir una casa cavó bien hondo y puso el cimiento sobre la roca. Mi hermano, mi amigo, ¿estás obedeciendo la palabra de Dios? Dios llamó al pueblo de Israel al final del Antiguo Testamento a que reconstruyan esa relación que había sido dañada por su rebeldía, por su desobediencia, por su terquedad. Dios en su misericordia los llama a reconstruir su relación con Él. Pero ¿cuál es la piedra angular? Escucharon la palabra, la entendieron. Y una vez que entendieron el mensaje de Dios, decidieron obedecerle. Obedecerle en cada área de su vida. En cada área de su vida. Y de esa manera comenzó un proceso virtuoso donde la relación entre ellos y Dios se restauró. El pueblo cambió. Nunca más volvió a ser idólatra. Dejó la idolatría y comenzó a tener en cuenta a Dios. Dios esta mañana nos invita también a que podamos restaurar
nuestra relación con Él. ¿Cómo va tu relación con Dios? Posiblemente hemos escuchado, sabemos de la palabra, pero ¿cuánto de eso que tú sabes lo estás poniendo en práctica en tu vida? ¿Cuánto de lo que tú sabes lo estás haciendo? Tal vez tú sabes que tienes que tomar decisiones y no las estás tomando. Tal vez tú sabes que hay cosas que tienes que dejar y no las estás dejando. Dios no quiere que entre tú y Él haya barreras. Dios no quiere que entre tú y Él haya un muro que se llama pecado. Dios lo que quiere es que tú decidas dejar el pecado, romper esa barrera y que tú decidas, Señor, yo te voy a obedecer. Voy a obedecer tu palabra. Voy a obedecer porque entiendo que tú tienes un plan para mi vida, que tú quieres transformar mi vida, que tú quieres siempre lo mejor para mí, que tú no quieres que yo termine como terminó el pueblo de Israel por su desobediencia, en problemas, sino lo que tú quieres es mi bienestar. Esta mañana es una linda ocasión para que podamos decidir obedecer a Dios, para que podamos restaurar nuestra relación con Él. Por eso, así como lo hizo Esdras, yo te invito a que tú puedas, ahí donde estás en oración, examinar tu propia vida. ¿Estoy obedeciendo a Dios? ¿Estoy andando dentro de lo que Dios quiere para mi vida? Si todo va bien, adórale, agradécele y pídele, Señor, ayúdame a mantenerme en el camino. Pero si tú te das cuenta que hay cosas que no andan bien, decide esta mañana, Señor, yo quiero restaurar mi relación contigo. Señor, yo quiero obedecerte. Yo quiero decidir poner por obra tu palabra. No quiero ser un oidor. Yo quiero ser un hacedor de la palabra de Dios. Inclina tu rostro. Vamos a orar. Si Dios te ha hablado esta mañana y tú sabes que necesitas tomar decisiones, que tú necesitas restaurar esa relación con Él, yo te invito a que ahí donde estás, tú te pongas de pie y le digas, Señor, esta mañana yo quiero tomar la decisión de obedecerte. No quiero ser solamente un oidor de tu palabra. Yo quiero ponerla por obra. Sé que me cuesta, sé que es difícil, pero Señor, esta mañana yo te pido que tú me des el valor, el coraje para convertirme en un hombre, en una mujer hacedor de tu palabra. Si Dios te ha hablado y sabes que tienes que tomar decisión, ponte de pie y vamos a orar al Señor. Es a Él a quien tenemos que obedecerle. Es a Él a quien tenemos que seguirle. Y Él quiere guiarte, mi hermano, mi amigo. Él quiere guiarte para librarte de errores, de peligros, de malas decisiones. Si tú en esta mañana quieres decidir ser un hacedor de la palabra, ponte de pie y vamos a terminar juntos teniendo un tiempo de oración.
Amado Señor, gracias. Gracias, Señor, porque tu palabra nos ha mostrado cuán bueno eres tú. Y Señor, así como llamaste al pueblo de Israel a restaurar su comunión contigo, tú nos llamas también a cada uno de nosotros a que restauremos nuestra comunión contigo. Perdónanos, Señor, si conociendo tu palabra no la ponemos en práctica. Perdónanos, Señor, si sabiendo lo que tenemos que hacer no lo hacemos. Señor, permítenos cambiar de actitud y permítenos, Señor, decidir obedecerte. Decidir no hacer lo que nosotros queremos, sino hacer lo que tú nos dices que debemos hacer. Dirige nuestras vidas. Y Señor, permítenos cada día poner por obra tu palabra para que podamos andar dignamente como hijos e hijas de Dios. Señor, oro por cada uno de mis hermanos que están puestos de pie. Señor, que tu Espíritu Santo nos capacite para que, Señor, podamos, con tu ayuda, poner por obra tu palabra y dejar que tú modeles nuestras vidas, transformes nuestras vidas conforme a tus planes y tus propósitos. Bendice a cada hombre, a cada mujer que está puesta de pie. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga.